Exacto. Hablamos ahora de la elección del nuevo fiscal general del Estado porque ya corre el plazo desde ayer para la presentación de todos los requisitos de aquel que quiera ser fiscal general del Estado. Nos acompaña para hablar del tema la diputada de Demócratas, Eliane Capobianco. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida a la revista. Ayer un representante del MAS nos daba a conocer los requisitos. ¿Cuáles son los que la oposición observa? Mire, nosotros tememos de que vuelva a ocurrir lo que ha venido pasando con otras autoridades. Si ustedes recuerdan, nosotros hicimos las observaciones en el mismo reglamento que se va a aplicar para el fiscal es el que se ha aplicado, por ejemplo, para el defensor del pueblo, o el que se ha aplicado para los candidatos que fueron elegidos para el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y todos los órganos del Poder Judicial. ¿Y cuál es nuestra observación? Básicamente, de que este reglamento no garantiza de ninguna manera que las personas que se postulen sean respetadas en su independencia y que la persona que sea elegida no tenga injerencia al movimiento al socialismo. Nosotros venimos observando que lo que sucede es que se presentan cientos de candidatos o postulantes que han sido asesores de los diferentes ministerios, que han trabajado en los ministerios, que son cercanos al movimiento al socialismo. Muchos de ellos han sido asesores de los senadores, de los diputados. ¿Y con qué requisitos se evitaría esa Tendríamos afinidad? nosotros que poner un requisito de que no haya ninguna vinculación con ningún partido político, no solamente con el movimiento al socialismo. Pero está un término de militancia, por ejemplo. Solamente está el término de militancia, pero estas personas, ¿qué sucede? No se inscriben como militantes, pero trabajan de manera activa y visible con el movimiento al socialismo. Entonces debería haber un límite de no ser exfuncionario público. Exactamente, no ser exfuncionario, sino que no tener ninguna vinculación con ningún partido político, porque lo que viene ocurriendo hasta ahora ya es que hay una trampa en realidad en la forma en cómo se eligen las autoridades. Utilizan a las universidades para la fase curricular, para definir cuánto es el puntaje curricular, utilizan a las autoridades para el examen escrito, pero cuando toca la entrevista únicamente evalúa el movimiento al socialismo a través de sus senadores y diputados en la Comisión de Constitución. Pero en la comisión no hay representantes de la oposición. Tenemos, pero son mínimos y los que manejan en realidad son la mayoría, que es el movimiento al socialismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Finalmente, quienes salen elegidos y quienes van en realidad y quienes van a ser elegidos en la Asamblea seguramente van a ser personas con afinidad al movimiento al socialismo y no se garantiza la independencia de estas autoridades. ¿Y cuán importante es este cargo para aquel que tal vez no lo entiende? Por supuesto que es muy importante. El fiscal general del Estado es el que maneja las investigaciones en todo lo que es delitos penales en todo el país. ¿Qué se teme? Entonces, ¿que no se investigue bien a representantes del MAS, del gobierno? ¿Qué viene ocurriendo hasta ahora? Hasta ahora nosotros vemos una impunidad en todos aquellos casos donde están personas que están vinculadas al movimiento al socialismo y que a ellas no les interesa que se investigue, ¿no? Y por otra parte vemos que a todos aquellos que son opositores o que el movimiento al socialismo quiere que esos procesos avancen y la gente sean detenidas o sean perseguidas. Un caso que estamos viendo ahora que realmente nos parece un abuso de poder es ese joven que sumó mal las cuentas de Evo y que ha sido detenido el día de ayer. O sea, no es posible que por haber sumado mal esta persona esté detenida. Es un abuso total de poder, ¿ya? Y eso es lo que no debemos permitir en un país donde se supone que hay una democracia, que hay una justicia que es independiente. No puede ser de que estemos sometidos nosotros a que nuestro fiscal general del Estado no sea una persona que tenga independencia en sus acciones y que tenga que estar vinculada al movimiento al socialismo o depender de lo que el movimiento al socialismo diga. Otro de los requisitos que me llamaba ayer la atención era que no puede ser reelecto. El actual fiscal general del Estado tiene que cumplir su gestión de 6 años y después no puede volver a postularse. ¿Esto por qué? Mire, el artículo 228 dice que la fiscal o el fiscal general del Estado ejercerá sus funciones por 6 años sin posibilidad de nueva designación. Estoy hablando del artículo 228 de la Constitución Política del Estado. La verdad es que nos llama la atención porque si el fiscal quisiera podría utilizar el mismo argumento del presidente Evo Morales, decir que es su derecho a ser elegido nuevamente, ¿no? Y realmente vemos aquí de que por eso la justicia se utiliza para unas personas sí, para otras no. ¿No? En este caso, pues, de acuerdo a la Constitución Política del Estado y como debería hacerlo el presidente Evo Morales, no puede postularse y lo mismo el presidente Evo Morales no debería poder postularse nuevamente. Pero hay la posibilidad de que Ramiro Guerrero, actual fiscal general del Estado, apele a su derecho humano. Puede utilizar la misma jurisprudencia que dio el Tribunal Constitucional con el presidente Evo Morales, decir que su derecho humano a acudir al Pacto de San José de Costa Rica, que ha sido mal utilizado por el presidente Evo Morales, y por supuesto pedir que sea aceptado nuevamente como postulante. ¿Y ustedes como oposición en su momento hicieron su denuncia en ese sentido? Claro. ¿Cómo avanza Claro eso? que sí, nosotros hicimos incluso la presentación de un reglamento en el cual se trataban de subsanar todas estas observaciones que tenemos hasta ahora, pero por
supuesto, no fue atendido ni por el presidente del Senado ni por la presidenta de la Cámara de Diputados. Ahora, después de estos días de primera etapa de presentación de requisitos, hay una etapa... al 26 de agosto. Ya, hay una etapa de impugnaciones. Son 7 días que hay de impugnaciones una vez que se publique toda la lista de postulantes. Pero ¿qué va a suceder cuando impugnemos? Vamos a impugnar mostrando de que son funcionarios del Estado, que son asesores de los ministros, de los senadores, de los diputados, y nos los van a negar. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la mayoría de los que van a ser elegidos o postulantes son personas con vinculación al movimiento, al socialismo. ¿Y qué sucede en el fondo? ¿Cuál es el tema de fondo? ¿Qué sucede ahora con el defensor del pueblo? No defiende al pueblo, defiende al movimiento, al socialismo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Hay una desinstitucionalización de estas autoridades. No hay credibilidad de estas autoridades. El pueblo boliviano no cree en ello. Y se está perdiendo uno de los principios básicos de la democracia, que es la independencia de los órganos de poder. ¿Qué se puede hacer entonces? Bueno, nosotros vamos a seguir haciendo todas las impugnaciones que correspondan, vamos a seguir denunciando ante la ciudadanía. Creo que esto está siguiendo un curso que es el cansancio del pueblo boliviano ante tanto abuso, ante el hecho de que no permiten que haya una independencia en los poderes del Estado, y creo que lo que está sucediendo es lo que vemos ahora en las calles, que el Bolivia dijo no está creciendo, porque tanto el abuso, la corrupción, el hecho de que no se respete el voto de los bolivianos, creo que está llegando a cansar a los bolivianos, y el movimiento al socialismo no lo entiende. Utiliza sus 2/3 para seguir imponiendo este tipo de reglamentos que no nos garantizan una autoridad totalmente independiente. Muchísimas gracias por esta entrevista. Continuamos con...